Galileo Galilei nació en 1564 y murió en 1642. Él es de Tosca, Pisa, en donde desde muy pequeño su papá quería que él fuera médico, pero él se inclinó mucho por las matemáticas. Luego de esto realizó varios aportes, los cuales fueron muy importantes en la física y la astronomía. Uno de sus grandes aportes fue la mejora del telescopio, en donde mejoró el lente y pudo ver manchas solares y parte de la luna. Galileo concluyó de manera experimental que las oscilaciones en un péndulo no dependen de su amplitud. También hizo las bases de la primera ley de Newton sobre el movimiento, de donde concluye que un movimiento está continuamente con la misma aceleración y no dependiendo de su masa. Galileo Galilei también fue el padre del método científico, ya que, como dijo mi compañero, muchos de sus avances a la ciencia los realizó por medio de este. Es muy importante aclarar esto, ya que este método científico lo usamos incluso en la actualidad, con lo que se demuestra la importancia de Galileo Galilei para la ciencia moderna. Galileo Galilei propuso un experimento teórico en donde propone un plano donde haya un cuerpo perfectamente redondo y una superficie perfectamente pulimentada, donde se puedan descartar factores como lo son las fuerzas de rozamiento y resistencia al aire, para poder llegar a una conclusión. Galileo Galilei realizó 3 experimentos, lo tomó como 3 etapas, en las cuales utilizaba uno que es un movimiento acelerado o uniforme acelerado, otro que es un movimiento uniforme rectilíneo y otro que es un movimiento uniforme desacelerado, en donde utilizó una esfera y dependiendo del ángulo de inclinación que tuviera, digamos, en el movimiento acelerado, tenía que llegar al mismo ángulo del movimiento desacelerado. ¿Por qué? Que aquí influye lo que es la fuerza de gravedad. Este es como el factor primordial en el plano inclinado. Entonces voy a probar como tal el experimento, en donde tiene que llegar al mismo ángulo desde donde se lanza como la esfera totalmente redonda. Aquí vamos a probar. Entonces más o menos tiene que llegar hasta este ángulo. Y vemos que al lanzarlo llega hasta ahí y pues ahí podemos probar pues que el experimento es cierto. Galileo Galilei refutó las ideas aristotélicas que afirmaban que un cuerpo tiende al reposo. Él llegó a la conclusión de que los cuerpos tienden a estar en movimiento. En el plano formulado por Galileo, en el primer intervalo, debido a la inclinación y la pendiente del plano, se puede afirmar que la esfera va a llevar una aceleración constante, pues está independientemente de su masa. En el segundo intervalo, dependiendo de la fuerza inicial y la dirección en la que se le aplique una fuerza inicial a la esfera, esta va a adquirir una velocidad constante e infinita. En el tercer intervalo, el movimiento es un movimiento que retardado, en donde la aceleración va a llegar a un punto cero, debido pues a la acción de la gravedad. Galileo concluyó de su plano que lo que determina que un objeto se detenga, o sea, él determinó que un cuerpo tiende al movimiento, ya como anteriormente lo había mencionado, rechazando las ideas aristotélicas. Entonces, que un cuerpo tiende al movimiento quiere decir que lo detiene son las fuerzas de fricción y pues la resistencia al aire. Pues esto lo veríamos mejor en un lugar donde podamos descartar estos factores, como lo puede ser en el espacio. Espera. Esta
Esta teoría la amalgamó Isaac Newton formulando la ley de la inercia, la que dice que ningún cuerpo va a cambiar su posición a menos de que lo afecte una fuerza externa. Su estado. Aquí digamos en el plano inclinado, en el primer intervalo, las fuerzas que se ven implicadas, digamos, es la fuerza normal como eje principal y la fuerza de gravedad. Pero aquí la fuerza de gravedad influye en modo aceleración constante. Entonces, como ahí podemos ver, aquí siempre está en modo aceleración constante. Ya en el siguiente intervalo, que sería esta parte, también influye lo que es la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Pero aquí la fuerza de gravedad está constantemente. Y bueno, y en el tercer intervalo tenemos también la fuerza normal y la fuerza de gravedad, pero aquí la fuerza de gravedad influye en modo de desaceleración. Eso es lo que ocurre como tal en los tres intervalos. Claro, ahorita sí, no estoy para aquí más En este experimento, los factores que se vieron influidos o que influyeron mucho en la construcción de nuestro experimento fue primero el ángulo el ángulo para la inclinación de lo que es nuestra base, ¿sí? Entonces, digamos, la construcción no tienen que ser ambos del mismo ángulo, en lo cual ya influye más la distancia para que de un lado recorra al otro con el mismo grado de inclinación. También se ve la influencia que tiene que esto sea totalmente pulimentado y que no hayan fuerzas de rozamiento, entonces que sea muy liso, por lo cual si hay fuerzas de rozamiento el experimento no se cumple a la perfección. Este experimento se convierte en algo más teórico. ¿Por qué? Teórico, ¿por qué? Porque al construirlo experimentalmente real no podemos cumplir con los requisitos, ya que la esfera tiene que ser totalmente redonda y pulimentada, lo que sí se podría cumplir, pero ya más en el plano no se podría cumplir, porque casi siempre se ve influye las fuerzas de rozamiento por algún otro motivo. Y pues eso. Según Galileo, en su suposición, no tenía que haber alguna fuerza que tuviera, digamos, una esfera en movimiento. Digamos, algo que se puede realizar o que se puede evidenciar, se podría en el espacio, ya que allá no hay lo que son la fuerza de gravedad, fuerzas de rozamiento, resistencia al aire. Entonces sería algo perfecto. ¿Por qué? Porque si, digamos, en el espacio le aplicamos cualquier fuerza externa, digamos, a la esfera, por más de que el plano esté inclinado, esta va a tender a siempre mantener su velocidad. Algo que, digamos, realmente en donde estamos no se puede pues evidenciar ni se puede construir de la misma manera. Galileo también unas suposiciones que si un cuerpo, una esfera perfectamente redonda en una superficie perfectamente pulimentada, horizontal, ¿qué pasaría si o sea, tiende a estar en reposo o tiende a estar en movimiento? Pues para llegar a esa conclusión, pues hay que tener en cuenta pues, que si estando en la Tierra, la Tierra tiene una velocidad, el cuerpo que está en la Tierra va a tener la velocidad que tiene la Tierra. Pero pues descartando ese factor, el cuerpo va a tender a estar en reposo. Pero entonces, ¿qué pasaría si se le aplica una fuerza inicial a este objeto? Pues Galileo decía que si se le aplica una fuerza inicial y teóricamente hablando de una superficie perfectamente pulimentada y la esfera perfectamente redonda, esta adquiriría una velocidad constante y pues no habiendo factores que aceleren o desaceleren el objeto, sería infinito el movimiento. Después de culminar con nuestro trabajo y nuestra exposición, vamos a nombrar a los integrantes del grupo, que son Alison Moreno, nuestra fotógrafa, por ende no aparece en el video, Javier Torres, Iván Felipe Vaquero y mi persona, Sebastián Ortúa. Y pues aquí tenemos lo que es nuestra maqueta, en el cual hicimos el experimento, pero obviamente no va a quedar perfectamente, pero se acercó mucho. Y bueno, está en nuestra exposición. Muchas gracias.